Semana Santa. Domingo de Ramos. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. En este día, Jesús envió a 2 de sus discípulos a buscar un burrito y llevárselo para que pudiera entrar en Jerusalén. Domingo de Ramos. Los discípulos llevaron el burro a Jesús y le cubrieron el lomo con sus mantos para que él se sentara. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la multitud se reunió, agitando ramas de palmera y gritando, «Hosana». La gente se alegró mucho de verlo. Jesús en el templo. Jesús entró en el templo. Se horrorizó al ver que la gente había montado puestos en el mercado y estaba comprando y vendiendo cosas. Jesús gritó, «Mi casa será casa de oración, pero tú la has convertido en cueva de ladrones». Estaba muy molesto porque la gente no estaba tratando al templo con el respeto que debiera. Lunes. Mientras Jesús estaba en Betania, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume caro. La mujer derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos estaban enojados, diciendo que el perfume era caro y que ahora se desperdiciaba cuando se podía vender y dar el dinero a los pobres. Jesús explicó que la mujer había hecho lo que tenía que hacer para mostrar bondad y respeto hacia él. Martes. Más tarde ese día, Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, planeó entregar a Jesús ante los principales sacerdotes y maestros de la ley. Se acercó a ellos y les dijo, «¿Qué estás dispuesto a darme si te llevo con Jesús?». Estaban encantados y acordaron darle 30 monedas de plata. Martes. Entonces Jesús y los 12 discípulos fueron al monte de los Olivos. Fue aquí donde Jesús le habló a Pedro. Dijo, «Antes de que el gallo cante 3 veces hoy, dirás que no me conoces 3 veces». Peter estaba muy molesto y dijo, «Nunca haría eso, Señor. Incluso si todos los demás se apartan de ti, yo nunca lo haré». El huerto de Getsemaní. Jesús fue a orar al monte de los Olivos. Pidió a los discípulos que lo vigilaran, pero se durmieron. Miércoles. Llegó una multitud de personas. Algunos eran soldados, otros eran sumos sacerdotes y maestros de la ley. De repente, Judas Iscariote dio un paso al frente. Caminó hacia Jesús, dijo, «Rabí», que significa «maestro», y lo besó en la mejilla. Esta era la señal que había acordado con los principales sacerdotes para que supieran exactamente quién era Jesús. Jesús es arrestado. Los soldados se adelantaron y agarraron a Jesús. Uno de sus amigos blandió su espada para protegerlo y le cortó una oreja al sirviente. Jesús gritó, «No más de esto». Sanó la oreja del hombre. Mientras se llevaban a Jesús, sus discípulos corrieron hacia la oscuridad. Tenían miedo de que los arrestaran también. Jueves. Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato. Pilato no quería tener nada que ver con esta decisión porque sabía que Jesús no había hecho nada malo. Cogió un cuenco de agua y se lavó las manos delante de todos. «Esto no tiene nada que ver conmigo. Me lavo las manos de toda responsabilidad». Viernes Santo. Se llevaron a Jesús, donde los soldados se rieron de él, lo golpearon, lo despojaron de sus ropas y, en cambio, lo envolvieron con un manto escarlata. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y se rieron diciendo, «Miren al rey de los judíos». Decirá. Viernes Santo. Mientras llevaban a Jesús para ser crucificado, los soldados vieron a un hombre llamado Simón que caminaba por el camino. Hicieron que Simón cargara la enorme cruz de madera para Jesús. Después de una larga caminata bajo el sol ardiente, llegaron al Gólgota, que es donde Jesús sería crucificado. Jesús fue crucificado en la colina entre otros 2 prisioneros. Viernes Santo. Los principales sacerdotes se rieron y se burlaron de Jesús diciendo, «Entonces baja de la cruz, si eres el rey de los judíos. Demuéstrenos que puede salvarse a sí mismo». Más tarde ese día, el cielo se volvió negro y Jesús clamó a Dios. Alguien que estaba cerca empapó una esponja en vino y se la acercó a Jesús para que bebiera de ella.
Poco después, Jesús murió. Tumba de Jesús. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba y se hizo rodar una piedra grande a través de la entrada. Los amigos y discípulos de Jesús estaban muy tristes. Domingo de Pascua. El domingo por la mañana, María Magdalena y otra dama también llamada María fueron al sepulcro. Cuando llegaron, vieron que la piedra había sido quitada y un ángel estaba allí. Las mujeres se llenaron de alegría y corrieron a contarles a los discípulos lo que había sucedido.